Bienvenidos. El yacimiento fenicio del Cerro del Villar se ubica en la desembocadura del río Guadalhorce, en su margen derecha y formando un delta a modo de barra fluvial ovalada y rodeada de cauces fluviales. La investigación arqueológica ha sacado a la luz un asentamiento fenicio de grandes dimensiones, fundado en el siglo VIII a.C. y abandonado en los años 580 a 550 aproximadamente antes de Cristo a causa de grandes inundaciones, tsunamis, hipotéticamente cambio climático. Bueno, en términos generales, este yacimiento muestra una urbanística muy compleja, desarrollada y a veces muy sofisticada. El patrón urbano se organiza en base a grandes viviendas separadas por patios y calles porticadas. Más que ante una colonia comercial, pues nos vamos a encontrar ante una ciudad, como manifiesta la existencia de áreas de mercado, restos de posibles edificaciones portuarias, la presencia de una probable muralla y vestigios de un cinturón industrial rodeando el perímetro septentrional del asentamiento. El Cerro del Villar servía de puerta de entrada hacia las tierras altas de Granada y la propia campiña cordobesa y sevillana, es decir, hacia Tartesos. Este asentamiento es uno de los accesos naturales más importantes de la costa malagueña hacia el interior, dominando el valle del Guadalhorce, que es la principal arteria de comunicación entre la costa, la Vega de Antequera y la del Genil Medio. Se puede decir que el Cerro del Villar son los orígenes de Málaga. Hoy nuestro programa ha venido in situ aquí, a los trabajos arqueológicos que se están realizando en la ciudad fenicia del Cerro del Villar, conjuntamente con la Universidad de Málaga y también con la Universidad de Chicago, entre otras entidades. Hoy prepárense porque vamos a encontrarnos el ADN de nuestra civilización, de la provincia de Málaga, aquí, en microclima, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Hoy, la ciudad fenicia del Cerro del Villar. Bienvenidos. José Suárez, profesor de prehistoria de la Universidad de Málaga y director precisamente del proyecto arqueológico que se está realizando en el Cerro del Villar, el asentamiento fenicio del Cerro del Villar. Pepe, para nosotros es un inmenso honor de microclima el que nos hayas abierto las puertas de los trabajos arqueológicos, porque es muy complicado que una cámara de televisión esté mientras estáis realizando los trabajos arqueológicos, ¿no? Por eso te doy las gracias enormemente. Muy bien, pues yo también os agradezco que el programa haya venido a vernos en plena fase de excavación, estamos realizando los hallazgos, documentando las estructuras arqueológicas en un yacimiento particularmente interesante para entender lo que es la presencia fenicia en el extremo occidente, como es el Cerro del Villar. Un yacimiento que llevaba ya 20 años desde la última excavación que realizó un equipo dirigido por una catedrática de la Universidad Pompeu Fabra y que tenemos la suerte ahora de retomar liderándolo desde la Universidad de Málaga, pero incorporando un amplio equipo de carácter nacional e internacional. Trabajan con nosotros compañeros de la Universidad de Sevilla, de Córdoba, de Cádiz, de Huelva, ¿no? Universidad Complutense de Madrid, Autónoma, ¿no? Universidades alemanas como la de Aquisgrán, la de Aachen o Marburgo, pero también incorporamos a un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago,
que están llevando, son los que dirigen algunos de los cortes que tenemos abiertos ahora mismo en el yacimiento. Pues la Universidad de Chicago tiene una tradición muy larga de excavaciones en el Próximo Oriente y el Levante, entre los que se incluyen la excavación de yacimientos fenicios. Entonces, el interés en Cerro del Villar es el querer estudiar y desenterrar una colonia fenicia en Occidente, la primera excavación occidental que el Oriental Institute, que la Universidad de Chicago lleva a cabo aquí, para poder entender cuáles eran las relaciones entre Occidente y Oriente en el mundo fenicio, qué tipo de urbanismo y arquitectura tuvo Cerro del Villar. Es un yacimiento muy grande que puede proporcionar mucha información, no solo sobre estos contactos entre Oriente y Occidente, pero sobre cómo los fenicios vivían también, y puede ayudarnos a saber más sobre la cultura fenicia en este lado del Mediterráneo. Y aquí lo que estamos haciendo es que la semana pasada encontramos estos muros que corresponden a algún tipo de arquitectura doméstica o igual comercial, todavía no sabemos. Entonces lo que estamos haciendo de momento es limpiar la superficie, la parte superior del muro. Esto es un zócalo de edificios, para poder ver bien cuál es el recorrido, y a partir de aquí, cuando lo tengamos todo delineado, pues iremos bajando ya poquito a poco hasta encontrar lo que es el suelo de estas casas y ver qué tesoros oculta toda esta tierra. Pepe, ¿y por qué los fenicios eligieron precisamente este entorno, al que se le llama familiarmente la Rebanadilla? ¿Por qué eligieron este y no otro? Sí, bueno, lo que siempre sabemos que van haciendo los fenicios conforme se van instalando en el Mediterráneo es elegir asentamientos normalmente ubicados en penínsulas o en islotes. De hecho, la Rebanadilla y el Cerro del Villar son dos islotes antiguos ubicados en el delta del río Guadalhorce. En estos asentamientos implantaron su organización como asentamiento, orientado sobre todo al intercambio con las poblaciones locales y con el resto de los sitios fenicios coetáneos, donde nos encontramos que aparecen zonas propiamente urbanas, organizadas a partir de calles, algunas de ellas amplias avenidas, y un entorno de esas zonas residenciales, donde aparecen talleres dedicados a actividades de producción, desde talleres metalúrgicos. Tenemos que pensar que, por ejemplo, los fenicios, los indígenas no conocen la metalurgia del hierro. Ellos estaban elaborando objetos de hierro aquí, orientados hacia ese intercambio, o, por ejemplo, se dedican a preparar conservas de salazón de pescado. Son grandes marineros, grandes pescadores, y están elaborando esos productos aquí y envasándolos en cerámica, en grandes contenedores que se conocen como ánforas, ¿no? Ideales tanto para ser transportados al interior como en particular para moverse en sus barcos, en sus embarcaciones, que le iban distribuyendo por asentamientos coetáneos. Tenemos paneles explicativos a la entrada del trabajo arqueológico que estáis realizando en el Cerro del Villar. Si te parece, vamos para allá y nos lo explicas detenidamente con imágenes. Perfecto, porque ahí vamos a ver exactamente esa configuración de ese delta que estamos hablando y de cómo esas islas estaban distribuidas en ese espacio, que hoy en día ha tenido un cambio paisajístico muy importante. Perfecto, vamos para allá. Venga. Pepe, tú, independientemente de que eres el director del proyecto arqueológico del Cerro del Villar, eres profesor de prehistoria de la Universidad de Málaga.
Me acabas de sacar de los trabajos arqueológicos para enseñarnos ahora mismo la simbiosis, todo lo que significa el asentamiento fenicio de Cerro del Villar con respecto al entorno del Valle del Guadalhorce, todo lo que es el cauce del Guadalhorce, que lo tenemos aquí, es la simbiosis entre asentamiento más medio ambiente. Y creo que aquí se explica fantásticamente el porqué y el cómo y el motivo de que los fenicios se asentasen aquí, ¿no? Efectivamente, porque de hecho una de las cosas más interesantes que a nosotros nos parece que aporta el yacimiento es el importante cambio en el paisaje que se produce a partir de la presencia fenicia en la región hasta nuestros días. De hecho, cuando se visita el yacimiento, es un sitio que ya es continental, a 1 kilómetro del mar, y esa situación cambió de forma significativa cuando se implantaron los fenicios en este territorio, porque de hecho, hace unos 3000 años, la desembocadura del río Guadalhorce, era un gran delta con acceso desde el mar, pero protegido por una serie de cordones lunares, en el que se habían ido generando una serie de islotes. Y esos islotes son precisamente de especial interés para los fenicios para implantarse en este territorio. Aquí precisamente estamos viendo, ¿no?, la ubicación de esos islotes, ¿no? Efectivamente, islotes como la Rebanadilla, como el Cerro del Villar, son islas que hace 3000 años, con unas extensiones significativas, en torno a 8 hectáreas, por ejemplo, en el caso del Cerro del Villar, fueron los lugares elegidos para los fenicios para implantar sus asentamientos, con un patrón precisamente de asentamiento que recuerda mucho a la madre patria, la propia Tiro, que es una isla, ¿no? Estos sitios tienen evidentemente facilidades de comunicación marítima, pero también a través del río permiten la comunicación con las tierras del interior y con las comunidades locales con las que los fenicios están estableciendo relaciones de intercambio. En ese sentido, precisamente el resultado de esas relaciones entre las dos comunidades, entre otras muchas cosas, conlleva el inicio de una significativa transformación por parte de los seres humanos de este entorno de la desembocadura del río, pensando en que en origen, a finales de la Edad del Bronce, era un lugar con una vegetación propia de un clima mediterráneo, encinar, y el interés de los fenicios porque se empiecen a cultivar los territorios de todo el ámbito del propio cauce del río, orientado a generar productos que ellos envasan en el asentamiento y distribuyen en sus redes de intercambio, hace que precisamente se generen importantes actividades de deforestación, y esas actividades de deforestación conllevan que en determinados momentos se empiecen a generar auténticas inundaciones y colmataciones del entorno del río que van a suponer un cambio medioambiental y una transformación del paisaje que ellos mismos conocieron. Y supuso prácticamente el éxodo, ¿no?, de la población, hipotéticamente, ¿no? Efectivamente, tenemos claro, hemos podido identificar en la excavación arqueológica la existencia de estratos con limo abundante que colmatan, que habían destruido los restos de las construcciones fenicias a partir del siglo VIII. Hablando de construcciones, vamos a ir al otro panel. Pepe, desde luego los fenicios no eran ni mucho menos tontos a la hora de la ubicación de asentamientos, sobre todo por el tema tan estratégico que supone el Cerro del Villar, ¿no? Te digo esto sobre todo por la comunicación no solo marítima, sino interior al terrestre, ¿no? Donde ya tenían la conexión, por ejemplo, como podía ser Granada o podía ser la Vega Cordobesa, ¿no?, más o menos, ¿no?, que es ese sitio estratégico donde se encontraban esos asentamientos del Cerro del Villar, y que prácticamente son los orígenes de Málaga. Sin duda, sin duda. Y además, muy interesante, Jesús, lo que dices en relación a los ámbitos de intercambio, porque precisamente en el asentamiento, en uno de los sectores que se ha excavado, se ha identificado lo que se conoce como una calle comercial. Ajá. Y una calle comercial en la que sabemos que se implantaron una serie de tiendas donde había ánforas con salazones de pescado, que son uno de los productos estrellas que introducen los fenicios en el ámbito del Mediterráneo occidental, y pequeñas pesas de plomo que evidencian que se están llevando a cabo intercambios entre los fenicios que están aquí instalados y la gente que vive en el entorno, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta hacer el símil, ¿no?, porque es como una especie de primera calle Larios de Málaga, ¿no? O
sea, una gran avenida que llega a tener 5 metros, como podemos ver en el dibujo, y de las calles principales, en la trasera se abren estas pequeñas tiendas donde se llevan a cabo estas relaciones de intercambio. Interior, exterior, litoral, relaciones comerciales, fenicios, tartesos. Sí, se conoce como tarteso en general a ese mundo indígena, a esas poblaciones de finales de la Edad del Bronce que están instaladas en nuestra región antes de que lleguen los fenicios y que son precisamente el objetivo o el interés de estas comunidades que vienen del otro extremo del Mediterráneo en implantarse en estas tierras. Aquí podemos ver uno de los sondeos arqueológicos que hemos empezado este año y hemos visto que en una zona de lo que sería el ámbito central de la isla, del asentamiento fenicio, aproximadamente unos 30-40 centímetros, ya empezamos a localizar los restos de las estructuras, de las construcciones que conformaban el asentamiento. Lo que podemos ver son muros hechos con piedra traída del entorno y ligada con barro que servían para construir los zócalos de los edificios. A partir de aproximadamente medio metro de altura, eso se recrecía con barro o con adobe. Solían tener los techos planos e incluso las zonas altas de los edificios eran practicables y se organizaban en manzanas que aglutinaban las distintas residencias. Se conservan incluso los restos de algunas de las vasijas que aparecen rotas contra las paredes de las estructuras. El estudio de esas vasijas nos permite precisamente conocer la funcionalidad de esos espacios. Por ejemplo, si aparece cerámica de cocina, pues podemos entender que un entorno, un ámbito relacionado con actividades de producción o de carácter doméstico. Si aparecen ánforas, podría ser una zona de almacenaje, ¿no? O incluso en algunos casos tenemos pequeñas habitaciones donde han aparecido huevos de avestruz y lámparas que se han puesto en relación con lo que podían ser pequeñas capillas dedicadas a uso doméstico religioso. En este otro sector del yacimiento estamos realizando interesantes descubrimientos porque empezamos a entender cuál sería el urbanismo del asentamiento dentro de la propia isla. Concretamente vemos que tenemos suelos a distintas alturas que lo que nos indican es que conforme de la zona alta que hemos visto antes a esta nueva, se va realizando una progresiva bajada de la altura de las superficies de uso que nos indican que el asentamiento tuvo que estar aterrazado. Y vamos a intentar ver cuál fue la solución, si existió una zona de fondeadero o cuál fue el ámbito de acceso desde el propio sitio, desde la zona habitada, a lo que sería la primera línea de hábitat. Hemos encontrado además restos interesantes, por ejemplo, de algunas de las últimas comidas que hicieron. Ha aparecido una pequeña fosa que contiene restos de mariscos, restos de conchas, de coquinas, de almejas, de ostras, ¿no? Algún hueso también de fauna terrestre, que nos resulta muy interesante porque nos acercan al día a día, a la vida cotidiana de la población que ocupaba el Cerro del Villar hace casi 3000 años.
Ildefonso Navarro, colaborador asiduo a Microclima y más en esta 7ª temporada. Antes de nada, yo te quiero dar las gracias por una sencilla razón, porque nos has servido un poco de productor del programa, por habernos abierto las puertas y el acceso con Pepe Suárez, con el director del asentamiento, ¿no? Y porque, ya que nos estamos quedando sin tiempo hoy en el espacio, quiero que nos cuentes algo, porque tú de experiencia con el Cerro del Villar tienes y bastante. Hace 30 años, 30 años ya, que tú estabas como alumno realizando trabajos retrospectivos aquí. Sí. Además, aparte de que haga tanto tiempo, que parece mentira que han pasado ya 30 años, las circunstancias de entonces eran un proyecto de una universidad catalana, una directora, María Eugenia Güell, que en aquel momento, bueno, incluso hasta hoy en día es una de las máximas autoridades en el mundo de los fenicios en todo el Mediterráneo, una mujer que ha dirigido proyectos en la península, en Líbano, o sea, mundialmente reconocida como una de las grandes expertas. Pues imagínate, un simple estudiante le parecía aquello, bueno, un proyectazo, que era un proyectazo, bueno, una cosa increíble, y que 30 años después uno de los compañeros de aquella excavación, Pepe Suárez, haya logrado llegar a ser profesor de la Universidad de Málaga y dirigir este proyecto, esta continuación de ese proyecto que era tan grande entonces y que es tan grande, pues la verdad es que para mí incluso personalmente es un orgullo, ¿no? Un orgullo el de alguna forma, aunque sea de una forma muy pequeñita, pero haber participado en este proyecto, ¿no? Es realmente impresionante. Antes hemos tenido una imagen fantástica de la reunificación de esos 5 alumnos que hace 30 años empezaron a trabajar y que ahora se han vuelto a reunir 30 años después cuando hemos venido a hacer Microclima. Por último, que ya nos quedamos sin tiempo, Ildefonso, ¿por qué la importancia del asentamiento fenicio Cerro del Villar? Uno, o si no, el asentamiento fenicio mejor conservado en Occidente. Eso es muy importante. Dentro del tema de la colonización fenicia de Occidente, que fíjate si fue importante, ellos trajeron el uso del hierro, trajeron el uso del torno de alfarero, trajeron el uso del horno para cocer cerámica, la vid, la uva, el vino, es que trajeron tantas cosas. Para la sociedad de entonces fue una auténtica revolución la llegada de los fenicios, o sea, es importantísimo. Se puede hacer un poco el símil, hasta entonces nosotros estábamos en la prehistoria, los fenicios fueron los que nos sacaron de la historia, por así decirlo, ¿no? Los que nos desbravaron. Entonces es importantísima la colonización fenicia y que justo debajo de nuestros pies precisamente tengamos el mejor yacimiento fenicio, el mejor conservado de Occidente y que se esté trabajando en un proyecto malagueño, con un director malagueño. La verdad es que es importantísimo tanto el proyecto como el yacimiento, es una cosa importantísima. Lo decíamos, ¿no? Es prácticamente trabajar sobre el ADN de los malagueños. Totalmente, El Cerro del Villar. Totalmente. Te veremos en próximos programas, ¿no? De Microclima. Nos veremos, con nosotros, con muchas más cosas. Por supuesto, más descubrimientos. Sí. Queda mucho todavía por ver. Desde luego. Un placer, como siempre, tenerte, querido amigo. Igualmente. Gracias. Un placer para mí, Jesús, siempre. Gracias. Nosotros nos marchamos, que en próximas ediciones de Microclima les emplazo aquí en las pantallas de Radio Televisión Marbella. Pásenlo bien. Adiós.